Pues dispongamos nuestro corazón, hermanos. Señor, queremos darte gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, espirituales, que podamos escuchar claramente lo que tú nos quieres decir, Señor, y que nuestro corazón sea una tierra fértil para que tu palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, por favor, hermanos, a abrir en el Antiguo Testamento Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y vamos a ver los versículos 1 y 2. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y las bendiciones empiezan ahí enseguida, hermano. Empieza: te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Así es que nosotros leemos en estos dos que hay algo que hacer primero. Yo quiero preguntarles, hermanos, a ustedes, cuando ustedes hablan con alguien, ¿qué esperan de esa persona con la que están hablando? Que les escuche, ¿verdad? Y nunca le ha pasado a usted que le digan: sí, dime. Y están acá con el periódico o con algo más. Y, sí, te escucho, dime. ¿Qué más nos gusta cuando nosotros hablamos? ¿Qué nos gusta, hermanos? Que nos pongan atención. Sí, que nos escuchen, pero también que nos pongan atención. ¿Y sabe qué también nos gusta, hermanos? Que nos respondan, ¿verdad? Si usted le pregunta algo al niño, a la niña, a su hijito, a su hijita, ¿qué espera? Pues que le responda, que le conteste lo que le está preguntando. No otra cosa, sino lo que le está preguntando. Así es que nos gusta a nosotros que cuando nosotros hablamos, la persona nos escuche, nos ponga atención y nos responda. ¿Qué es lo que encontramos ahorita que leímos el Deuteronomio 28:1? Lo primero, ¿verdad?, es que si oyeres, es Dios diciéndonos a cada uno de nosotros: si oyeres atentamente. No solamente es oír, hay que oír atentamente. Si dice así el primer versículo: acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué cosa? La voz de Jehová tu Dios. Así es de que al Señor también le gusta, pues, que lo escuchemos y que lo escuchemos atentamente. ¿Qué será eso de escuchar atentamente? Con todos nuestros sentidos, aunque solamente pues para escuchar pues es el oído, ¿cierto? Pero con todos nuestros sentidos. Eso es poner atención, hacerlo atentamente, es que lo hagamos con todo nuestro ser para oír lo que nuestro Dios nos está hablando. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía: escúchenme con los ojos. Yo sé que con los ojos no se escucha, pero la idea era: ponme atención. Cuando me estés oyendo, veme a los ojos. Por eso yo les decía: escúchame con los ojos. En el Instituto de Principios Básicos para la Vida, hace muchos años trajimos acá ese instituto. Ellos hablan sobre cualidades de carácter. Y hay otro grupo que se desprende de ellos, que es carácter primero. Y una de las cualidades de carácter que ellos hablan a los niños de 6 años, desde los 6 años, es atención. Son muchas cualidades, de hecho son 49,
pero una de ellas es atención. ¿Y qué es atención? La definición que ellos dan de atención es la siguiente. Atención es mostrar el valor de una persona concentrándome totalmente en sus palabras. Lo repito. Atención es mostrar el valor de una persona concentrándome totalmente en sus palabras. Eso es atención. Y así es como nosotros tenemos que oír la voz de nuestro Señor. Amén. Eso es lo primero. Dice, si oyeres atentamente. Y lo segundo, para guardar y poner por obra. ¿Sí está eso en el versículo número 1? Para guardar y poner por obra. Hay una Biblia que es textual que dice, en lugar de poner por obra, dice obedecer. Así es que es para guardar y obedecer todo lo que está escrito, todo lo que se había dejado plasmado, todo lo que ya se les había dicho. ¿Y qué es guardar, hermanos? Guardar, cuando la encontramos en la Biblia de guardar los mandamientos, guardar la palabra, estamos hablando de valorarla, de atesorarla, no de guardarla en un cajón. Algunas veces les he dicho, no es de guardarla en un lugar, es de atesorarla en nuestro corazón, es darle el valor. Recuerde, atención es mostrar el valor de una persona. Aquí es nuestro Dios. ¿Cómo lo hago? Me concentro totalmente en sus palabras. Eso es atención. Ahora, al hacer esto, al oír atentamente, al obedecer y atesorar esa palabra, esa voz de nuestro Dios, ¿qué hará el Señor? Dice la Escritura que Él te exaltará. Él te va a poner, tú no necesitas exaltarte. Él te va a poner en el lugar que te corresponde. Tú no tienes que pelear ese lugar. Dios te va a dar tu lugar. Y dice que te bendecirá. Y les decía que más adelante ustedes pueden leer todas las bendiciones de las cuales el Señor está hablando. El día de hoy, hermanos, no solamente existe la voz de Dios. El día de hoy hay muchas voces en el mundo. Voces que quisieran atrapar nuestra atención. Voces que quisieran tener esa atención de la que habla el Señor, pero para esas voces. ¿De qué voces estamos hablando? Yo les decía de las noticias, ¿verdad? Las noticias, muchas personas cuando las escuchan terminan con angustia, terminan con temor. Hermano, cada vez que veamos una noticia de injusticia, de lo que sea, usted puede levantarse ahí donde usted está y clamar al Señor. Porque acuérdese que la oración del justo puede mucho. No deje pasar la oportunidad. Usted ve que es necesario, puede hacerlo ahí donde usted se encuentra. ¿Por qué? Porque las personas viven con angustia y con temor el día de hoy. Pero también hay otra vocecita que a veces nos quisiera cautivar nuestro oído. Y esa vocecita es la voz del ego, de la soberbia. Hay veces que usted no conoce a la persona, pero su expresión muestra cómo es. Y cuando empieza a hablar, usted puede hasta confirmar lo que usted pensó. Ahora, no vamos a estar de mal pensados, hermanos. ¿Sí? De que decía mi esposo, espíritu de sospecha. ¿Se recuerdan que decía así? Sospecho que aquel. No se trata de eso. Pero muchas veces el espíritu que usted tiene, que es el espíritu de Dios, choca con el espíritu que tiene la otra persona. Así es de que Dios nos libre de darle atención a la soberbia o al ego, hermanos. Hay otra vocecita que también quisiera meterse así en nuestro cerebro. Y esa es la voz del dolor y de la traición. ¿Cuántas veces viene esa vocecita recordándonos
lo que nos hicieron, lo que vivimos, lo que padecimos. Y luego si se juntan las dos amigas, parece una competencia a ver quién ha sufrido más. Y le damos lugar a eso. Eso, el resultado final de una situación así, se llama amargura. Porque nosotros solo estamos dándole vuelta y vuelta, meditando en ese dolor, en lugar de pedirle al Señor que nos haga libres. Amén. También a veces caemos y escuchamos la voz de aquellos que solo juzgan. Siempre están juzgando. Si usted lo hace bien, lo juzgan, pero si lo hace mal, también lo juzgan. No podemos oír esas voces de aquellos que solamente juzgan. También podemos oír las voces de nuestras emociones, esa vocecita. Y todas mis hermanas que estuvieron en el congreso, espero que recuerden que una de las hermanas hablaba de Dios nos puso emociones, ¿verdad? No las podemos negar. Pero esta hermana decía, a cada emoción usted agréguele una verdad de Dios. A cada emoción agregue una verdad de Dios. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso de agregar una verdad de Dios a una emoción? Mire, una emoción puede ser, un sentimiento puede ser, estoy sola, me siento sola, vivo una gran soledad. Eso es algo emocional, ¿sí o no? Pero si yo me quedo ahí, me voy a sumir en la depresión y en la amargura. Así es que a esa emoción yo le agrego la verdad de Dios, que dice que Jesús declaró que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no puedo estar sola, no tengo soledad. Le digo adiós a la soledad, la saco fuera de mi vida en el nombre de Jesús. A una emoción tengo que agregarle una verdad de Dios, porque va a superar eso que se está sintiendo. Otro ejemplo, tristeza. Voltea a ver a alguien, diga, vea si hay alguien por ahí triste. Véanlo, volteen. Sí, volteen con alguien. ¿Verdad? De nuestro rostro, hermanos. Somos salvos por Cristo. Nuestro rostro debe reflejar gozo. Sí, pero es que estoy pasando muchas dificultades. Pero tienes la salvación de Cristo, tu rostro tiene que reflejar ese gozo. No te olvides que el gozo del Señor es tu fortaleza, es nuestra fortaleza. Así es de que si hay esa emoción, ese sentimiento de tristeza, yo puedo recordar lo que dice Isaías. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Cambiará su desierto en un paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. ¿Qué se hallará? ¿Qué se hallará en aquella que ha desechado la tristeza? Alegría, gozo, alabanza y voces de canto. A una emoción, hermanos, agréguele una verdad de Dios para sacar fuera esa emoción. También existe la voz de las tinieblas, esas que traen culpa, esa que trata de condenarle, esa que trata de tentarle para desestabilizarlo de su fe, pero no podemos permitirlo. ¿Qué voz queremos oír, hermanos? ¿Cuál es la voz que queremos oír? La voz de nuestro Dios. Amén. Vamos a Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 27. Yo pregunté, ¿qué voz queremos oír? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 27. Mis ovejas, es Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, mis ovejas, yo las conozco. ¿Qué nos toca a nosotros como ovejas? Oír la voz del pastor y seguirle. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y dónde están esas palabras? Están escritas. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Oír la voz del pastor y seguirle a él. Mire, vi una vez pues era como un experimento, me imagino. Había un montón de ovejitas, pero eran varios dueños y estaban todas revueltas. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a hacer para identificar a sus ovejitas? Bien sencillo. Ahí estaba el montón de ovejas. Y llega uno de los pastores y les empieza a hablar. Y las que eran de él empezaron a seguir a su pastor. Y las otras no, ¿por qué? Porque ese no es su pastor. Cuando viene el otro pastor, empieza a hablarles y las que son de él lo siguen. El Señor Jesús, Él conoce a sus ovejas. Él te conoce a ti, hermano. Te conoce a ti, hermano. Me conoce a mí. Él me conoce. Yo soy su oveja. Y cuando Él habla, yo tengo que oír su voz y tengo que seguirle. Amén. Marcos 7:14. Dice la Escritura, y llamando así a toda la multitud les dijo, aquí también es Jesús hablando, hermanos. Llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Hay muchas veces que alguien trata de oír, pero no entiende. Pero nosotros podemos entender la voz de nuestro pastor. Jesús les dijo a todos los que estaban ahí, oídme todos y entender. Hermanos, debemos escuchar la voz del buen pastor. Debemos de obedecer sus palabras. Y eso nos va a permitir tomar buenas decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en una decisión que tomamos? Porque no oramos, no le preguntamos al Señor. Lo hicimos así, pues yo creo que así. Mi experiencia basta para tomar esta decisión y después nos dimos cuenta de que no era de esa manera. Tenemos que escuchar la voz del buen pastor. Tenemos que obedecer sus palabras, porque hermanos, si nos dice el Señor algo y no lo obedecemos. Una vez escuché a un hombre que estaba platicando que alguien se acercó con él muy triste y le dijo, tiene mucho tiempo que no oigo la voz de Dios. Y este hombre, que era un siervo de Dios, le preguntó, ¿te recuerdas cuándo fue la última vez que oíste su voz? Sí lo recuerdo. Y le preguntó el siervo, ¿y obedeciste lo que te dijo? Y entonces él se queda sorprendido, reflexionando, y dice, no obedecí lo que me dijo. ¿Cómo vamos a oír la voz del Señor si no hemos tomado la decisión de obedecer? Sí oímos, pero falta que podamos obedecer. Y esas dos cosas juntas, les digo, hermanos, nos van a permitir poder tomar buenas decisiones. Amén. Salmo 95:7. Vamos a los Salmos, capítulo 95 y versos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Eso es lo que habían hecho los padres. Endurecieron su corazón. Es decir, que sí oyeron. No es suficiente solo oír.
Es necesario obedecer y tener cuidado, como dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Si estás oyendo la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hermanos, ¿a poco es posible endurecer el corazón oyendo la voz de Dios? Uno lo piensa y uno, no es posible. Sí es posible. Cuando yo no he decidido rendirme a su gobierno, rendirme a sus palabras, rendirme a lo que me está indicando hacer. Si yo no me rindo, entonces yo endurezco mi corazón. No debemos de endurecer nuestro corazón. Ejemplo, hermanos. ¿No dice la Escritura que debemos perdonar? ¿Verdad que sí dice? Dice que debemos perdonar, pero no es el perdón que yo he escuchado en el mundo de yo perdono. ¿Qué sigue? Si saben, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón, hermano. Ahora, tampoco se trata de que nos dé amnesia y no nos acordamos ya. Se trata de que a pesar de que yo lo pudiera recordar, no me hace daño, porque yo he sido libre de esa esclavitud, de esa falta de perdón. Hermanos, cuando decidimos no perdonar, estamos desobedeciendo y nos estamos yendo directito en el camino de la amargura y de la esclavitud, porque hemos decidido no perdonar. Cuando decimos, es que no puedo perdonar, no es así, hermanos, es o quiero perdonar o no quiero perdonar. Es una decisión. Si oímos su voz, no debemos de endurecer nuestro corazón. Tenemos que oír y obedecer. No solo oír, sino actuar, obedecer. Hebreos 1. Capítulo 1 y versículos 1 y 2. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se los voy a leer en la Biblia textual. Habiendo Dios, siga usted la lectura en su Biblia y va a encontrar ahí la diferencia. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Esta es en forma textual. Dice tiempos antiguos, dice nos habló y dice que le hizo heredero de todas las cosas. Cuando usted lo ve ahí en su versión de la Reina Valera, es muy similar. No cambia mucho. Lo importante que debemos ver, hermanos, en estos dos versículos es que Dios habla. Dios habla. Ya Dios ha hablado. Y mire, lo ha hecho muchas veces. Lo ha hecho muchas veces. Y dice la Escritura que también lo ha hecho de muchas maneras. Usted a veces le ha dado instrucciones a sus hijos y le dice de una forma, luego le dice de otra, le busca de esta manera, le busca de aquella. Usted le busca para que el hijo entienda lo que usted le está diciendo, ¿cierto? Bueno, también nuestro Dios ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras. Ha hablado de tantas maneras. La pregunta es, ¿a quiénes les ha hablado? Lo que encontramos es que le habló a los padres por los profetas, los padres de aquel tiempo, en el tiempo antiguo. Y a nosotros, el día de hoy, hermanos, hoy Dios nos sigue hablando. Ahora a nosotros nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el hoy y en el ahora
nuestro Dios nos sigue hablando a través del Señor Jesús. La pregunta que surgiría, hermanos, es que ¿cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos puede hablar a través de una visión, ¿sí? También nos puede hablar a través de sueños. Nada más tenga cuidado. Si cena mucho, no va a ser un sueño, va a ser una pesadilla la que usted tenga. Pero hay sueños que son de Dios. Hay visiones que son de Dios. Hay profetas el día de hoy también, hermanos. Y Dios nos puede hablar a través de un profeta. Nada más que cuidado. Cuando un profeta el día de hoy le dice a usted una palabra, esa palabra viene a confirmar lo que ya Dios ha hablado a su corazón. Es una palabra que no va contra la Escritura y viene a confirmar lo que ya Dios le dijo en su corazón. Cuando yo estaba soltera, que teníamos los campamentos que les platicaba, había un hermano que tenía esa parte del ministerio que era el ser profeta. Y yo me recuerdo que había algunos jóvenes que iban y se le ponían así enfrente a ver qué les decía. No les decía nada. Pero luego había algunos que como que querían esconderse. ¿Y qué cree? A eso sí les decía. Y les hablaba y les confirmaba lo que ya el Señor había puesto en su corazón. Amén. Así es que nos puede hablar también a través de los profetas, pero también nos puede hablar por su Espíritu Santo, hermanos. Nos puede hablar, la forma más especial que tiene el Señor, ¿verdad? Y constante es hablarnos a través de su palabra. Y hoy vamos a ver, hermanos, 4 maneras en las que Dios nos puede hablar. Ya leímos que es necesario oír, que hay que hacerlo atentamente, que hay que obedecer. Sí, hay que obedecer, no hay que endurecer el corazón. Bueno, vamos a ver 4 maneras en las que nos puede hablar. La primera es a través de las circunstancias de la vida. Dios nos puede estar hablando, hermanos. Oseas 2:14. Dice la Escritura: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado en un desierto, hermanos? Sentimos que nuestra vida está en un desierto, no que andamos pasando el desierto, como que nos estacionamos en el desierto. Pues muchas veces es el Señor que nos ha atraído a ese desierto. Por una razón, que fue lo que leímos. Dice que la atraeré y la llevaré al desierto porque Dios quiere hacer algo. ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. Hermanos, es que hay veces que andamos tan ocupados, pero tan ocupados, que no oímos la voz de Dios. Pero estando en el desierto, lo único que nos queda es voltear hacia el cielo y decir: Señor, aquí estoy, háblame. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermanos? No entendemos qué es lo que está sucediendo. ¿No le ha pasado a usted eso? No entiende, o sea, dice: oye, salí de una y ya caí en otra. Como los baches en la calle, cae usted en uno y luego cae en el otro. Dice: ¿qué es lo que está pasando? Caigo en una situación, apenas estoy saliendo y caigo en otra. Dios nos puede aún atraer a ese lugar porque quiere hacer algo, porque quiere decirnos algo. Él lo que quiere es hablarnos a nuestro corazón. Y muy probablemente, hermanos, en otro sitio fuera del desierto no lo podríamos escuchar. Ageo 1, versículo 6 y al 8. Venga acá, hermano, porque si no, no se va a escuchar. Ok. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad
y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gracias, hermano. ¿Cómo lo podemos resumir? Mucho esfuerzo y poco resultado. Mucho esfuerzo, mucho trabajo y vemos muy poco resultado. Ahora Dios habla y lo que dice es: medita en tu andar, medita en tu caminar, medita tus caminos, medita lo que estás haciendo. Y en hebreo esta palabra es exactamente medita en vuestro corazón. Medita en tu corazón. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Medítalo. Porque después que el Señor dice que lo medites, entonces da las instrucciones sobre lo que tienen que hacer. Subir al monte, traer madera, reedificar la casa del Señor. Eso es lo que tienen que hacer después de haber meditado. ¿Por qué estoy trabajando tanto y hay tan pocos resultados? Tengo que ver cómo está mi andar. Tengo que examinar mi corazón. Cuando las circunstancias, hermano, no están siendo favorables, tenemos que hacer un alto. Tenemos que detenernos y preguntarnos y preguntarle al Señor: ¿qué es lo que me quieres decir? Si estoy viendo esas situaciones, hacer el alto y decir: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Mire, hay puertas que Dios cierra. No tratemos de abrirlas, porque uno, no será posible. Y si acaso Dios nos deja hacer nuestra propia voluntad, no va a haber un buen resultado, porque eso es iniquidad. Hay situaciones que no las podemos entender. Por eso es necesario hablar con el Señor. Y cuando usted ore, hermano, tome un tiempo de oración, y cuando usted diga amén, no se levante y se vaya. Cuando usted diga amén, diga: Señor, aquí estoy, te escucho. Porque usted ya habló. Ahora es necesario que Dios le responda. Y Dios le puede responder inquietándole a ir a la Escritura, o le puede responder a través de alguien más que llegue en ese momento, o le puede responder a usted dándole una impresión en su corazón. Pero usted va a saber que es el Señor. Segunda manera por la cual Dios nos puede hablar, de la manera en que Dios puede hablarnos, es por un silbo apacible, una voz suave, una voz delicada. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Denme un momento para ponerlos en contexto. ¿De qué se trata? Aquí habla de Elías. Elías venía de una experiencia extraordinaria. Él había orado al Señor y descendió fuego de Jehová. Descendió fuego de Dios. Del cielo desciende ese fuego y consume todo ese holocausto. Elías, después de eso, acabó con los profetas de Baal, que eran como 450. Después de eso subió al monte, porque había una sequía. Él subió al monte a ver si a lo lejos se veía alguna nube. Y su criado dice: no, pues no hay nada. Entonces él se vuelve a postrar. ¿Por qué cree que se postró? Seguramente estaba orando y adorando a su Dios, al Señor. Y cuando se levanta y vuelve a preguntar, llega el momento en que su criado le dice: allá a lo lejos se ve una pequeña nubecita. Y dice: corre, que ahí viene la lluvia. Así es de que estaba viendo la maravilla del Señor, pero hubo una mujer que dijo algo, que habló para enviarle un mensaje, y esa mujer era Jezabel. Le envió un mensaje de muerte, una sentencia de muerte. ¿Y sabe qué hizo Elías? Después de que vio descender el fuego del cielo,
después de que vio una pequeña nubecita convertirse en una gran tormenta, ¿sabe qué hizo Elías? Huyó, porque las palabras tienen poder, el poder que usted le permita. Así es que este hombre, Elías, huyó a Beerseba, pero no solamente huyó, usted puede leerlo, eso está antes del texto que vamos a leer. Él dice que se fue a Beerseba deseando morirse. Él había acabado con 450 sacerdotes de Baal. Pero él ahora, por las palabras de una mujer, él ahora quiere morirse, aunque él venía de una gran victoria. Ahí a donde él huyó, Dios le proveyó alimento, porque Dios es bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Y luego se fue a Horeb. Comió, tomó ánimos y se fue a Horeb. Y estando en Horeb, ahí se metió a una cueva. Ahora sí, hermanos, ya estamos en el primer libro de Reyes. ¿Sí lo tienen? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Dice la Escritura: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, es decir, Dios le habló, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Las palabras de Jezabel. Me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, el Señor le responde y le dice: sal fuera. ¿Sal fuera de dónde? De la cueva donde se había metido. Hermanos, muchas veces nosotros pasamos situaciones y nos metemos en una cueva y no queremos salir. Estamos escondidos, no queremos salir. Pero aquí Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cuando oyó ¿qué? El silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió. Ante la voz del Señor salió en ese silbo apacible y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Es un silbo apacible. La primera vez Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le da sus explicaciones. Tuve celo del Señor. El pueblo ha dejado los altares, ha derribado, ha matado a los profetas. Da toda su explicación y dice ahí: solo yo he quedado. Me andan buscando para matarme. Él da todas sus explicaciones. Y se presentan manifestaciones poderosas. Cuando él da sus explicaciones y le pregunta el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Hay unas manifestaciones poderosas. ¿Cuáles son, hermanos? Un viento fuerte, grande, poderoso. Un terremoto. No es un temblor, es un terremoto. Y fuego. Dígame si no son manifestaciones poderosas. Pero en ninguna de esas estaba el Señor. La Escritura tiene a bien especificar que ahí no estaba el Señor ni en el fuego,
ni en el terremoto, ni en el viento recio. Y lo que dice la Escritura es que después hubo un silbo apacible y delicado. Otra versión dice un susurro, una voz tierna. Algunos escritores dicen una voz llena de amor. Así es como Dios habla a nuestro corazón. Así, en ese silbo apacible. Yo sé que el Señor le habló a Moisés en la zarza y todo el pueblo tuvo miedo después porque oía como terremotos, ¿verdad? Cómo se cimbraba el monte. Pero aquí Dios le está hablando a un hombre que está temeroso por palabras que se dijeron. Él está temeroso y Dios le habla tiernamente. No le dijo, qué bárbaro Elías, pero qué bárbaro, que no viste cómo descendió el fuego y consumió el holocausto. No viste cómo me mandé a traer la lluvia con una pequeña nubecita. ¿Cómo que estás huyendo? No habló así. Nosotros a veces sí hablamos así, pero no el Señor. Él le habla tiernamente en este silbo apacible. Así es como Dios habla a nuestro corazón. Dice que hay quienes dicen que Elías en estos momentos estaba en un severo estado de depresión. Estaba deprimido, asustado, temeroso. Las palabras tienen poder de vida y tienen poder de muerte. Así es que, hermanos, seamos muy cuidadosos de cómo hablamos de otros y de nosotros mismos. Porque a veces somos cuidadosos para tratar con mucho respeto a las personas, pero nosotros nos maltratamos. Seamos cuidadosos, porque las palabras tienen poder. Dios puede hablar con una delicadeza impresionante, aunque nos esté disciplinando. Dios nos puede hablar con gran ternura, aunque nos esté exhortando. Así es nuestro Dios. Número 3. Tercera manera en la que Dios nos puede hablar y es a través de su palabra. Deuteronomio 4:1. Dice la Escritura, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Cuál es la indicación, hermanos? Oíd, ejecutar. Esto nos va a permitir, le dice el Señor, les va a permitir vivir, entrar y poseer la tierra. Lo que Dios nos ha prometido, lo podremos poseer. Se cumplirá siempre y cuando, hermanos, escuchemos y pongamos por obra. Amén. En Deuteronomio 4:6. Deuteronomio 4:6. Allá adelantito, porque leímos el 4:1. Ahora 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sabiduría, inteligencia, siempre y cuando escuchemos y pongamos por obra. Poseamos lo que Dios nos ha dado. Hay que guardarlos y ponerlos por obra, hermanos. Proverbios 4:20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra para que nos vaya bien. Nos habla para que estemos atentos, alertas, listos, que inclinemos nuestro oído, que guardemos sus palabras en nuestro corazón, que las atesoremos, porque serán vida y serán medicina. La palabra de Dios, hermanos, escrita es logos.
Pero la palabra rema es la voz viva de Dios. Es cuando esta palabra que es logos se transforma en vida en nosotros. Eso es rema. Y la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. La fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. La vida de Dios. Amén. Número 4. Por su Espíritu Santo. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, estas son palabras de Jesús, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero también nos recuerda todo lo que Jesús habló y dijo. Jesús volvió al Padre para preparar morada para nosotros, pero no nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo el día de hoy nos sigue hablando, siempre y cuando nosotros querramos escucharle. Amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, por eso cuando usted escucha todos somos hijos de Dios, la Escritura tiene a bien especificarnos para que a nosotros nos quede claro. Porque lo que dice Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios? Quieren ser hijos. Deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. 8:16. 2 versículos adelante. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que nos dice que somos hijos de Dios? ¿Quién nos da el testimonio? El Espíritu Santo. Y Él sigue hablándonos el día de hoy. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Hechos, capítulo 8. Hechos 8, 28 y 29. Aquí nos está hablando de Felipe. Volvía sentado en su carro. ¿Quién volvía sentado en su carro? Un eunuco etíope. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y dice el siguiente versículo, y el Espíritu dijo. El Espíritu habló. ¿A quién le habló? A Felipe. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y si nosotros seguimos leyendo, encontramos que ese hombre etíope encontró la salvación. Porque dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice el etíope, si nadie me explica cómo. Y entonces le explica. Por eso el Espíritu de Dios le dijo, acércate. Por eso le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Amén. ¿Quién es el que le habla a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo nos puede hablar a nosotros el día de hoy? Hay que estar con nuestros oídos atentos, alertas, expectantes. Hechos 10:19. Dice la Escritura, y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿se acuerda que en domingos pasados hablamos de aquella visión que vio descender un manto con animales inmundos, verdad? Dice aquí, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, mire que a Pedro también le hablaba el Espíritu Santo. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres
te buscan. Dios nos puede hablar por su palabra escrita, pero también Dios nos puede hablar a través de su Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2. Estamos terminando, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿cómo nos las reveló a nosotros el Señor? Por el Espíritu, mediante el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros somos honestos y le decimos, Señor, yo quiero oír tu voz, quiero conocer tu palabra, que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y Dios nos va a hablar a través de su Espíritu y a través de su palabra. Hechos 5, regresamos a Hechos. Capítulo 5, versículos del 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las que vivió Jesús. Y también hay otro testigo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una persona es un testigo. Testifica, habla y habla a nuestros corazones. El cual este Espíritu Santo, dice, ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Ya ven por qué es tan importante no solo oír, sino obedecer. Porque al obedecer, el Señor derrama cada vez más sobre nosotros de su Santo Espíritu. Amén. Así que, hermanos, Dios nos ha hablado a través de las circunstancias. Piensa en qué circunstancia ha estado usted que no había entendido que era Dios llamando su atención. ¿Dios puede cerrarnos las puertas? Sí, hermano. Y las que Él abra, nadie las va a cerrar. Así es que las circunstancias, hermanos, ese silbo apacible, esa voz delicada de nuestro Dios hablando a nuestro corazón, también podemos recibir su palabra a través de la Biblia, lo que ya está escrito, y sobre todo el día de hoy por su Espíritu Santo. Hermanos, Dios anhela cumplir su propósito en cada uno de ustedes. Es el deseo del Señor cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar su voz atentamente. Necesitamos obedecer su voz completamente, no a medias. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Es necesario que le permitamos, porque nosotros tenemos el volante y como que lo lleváramos de copiloto al Espíritu Santo y nos vamos por donde nosotros queremos. Permitamos que Él nos guíe y sobre todo, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Estemos alertas para no endurecer nuestro corazón, porque si nosotros endurecemos nuestro corazón, estaremos estorbando la obra de Dios en nuestras vidas, por cuanto no quisimos oír, por cuanto no quisimos obedecer y por cuanto hemos endurecido el corazón. Que Dios nos ayude a mantenernos con ese corazón tierno, ese corazón de carne, que reciba anhelante las palabras del Señor. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea depositada en nuestro corazón y que haga en nuestra vida
lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, oírte, obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús queremos escuchar tus palabras, queremos escuchar tu voz. Queremos someternos a tu gobierno, Señor, y líbranos de endurecer nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una semana preciosa en el Señor. Amén.